Bienvenidos una vez más a su canal, El Rincón de Molteni, y bueno, pues en esta ocasión tendremos un video algo didáctico, algo explicativo, en donde podremos platicar acerca de un tema que ya habíamos subido un video anteriormente sobre esto, pero con puro texto, y mucha gente ha estado comentando ahí en el video que pues el texto de pronto no se visualiza bien o que pasa muy rápido. Entonces quisimos volver a retomar el tema para poder explicarlo un poquito mejor y que quede un poco más claro en relación a quienes componen la comunidad sorda, al menos aquí en nuestro país. Vamos a empezar a describir cada una de las características que tienen pues prácticamente la comunidad sorda o quienes la componen en realidad. A veces de pronto por desconocimiento o por cuestiones de que no estamos relacionados con la comunidad sorda, pensamos que por el hecho de que una persona sea sorda, pues es por igual, ¿no? O sea, como que todos tienen la misma situación, todos no escuchan, todos no hablan, todos no emiten sonidos, todos o saben lengua de señas o todos no saben lengua de señas. Y bueno, en este video de alguna u otra manera este tipo de información pues nos va a ayudar un poquito a poder resolver todas estas dudas que tengamos, o este tipo de a lo mejor, no sé, teorías o cuestiones ahí que desconocemos en relación a quienes componen la comunidad sorda, qué características tienen ellos como personas. Y según lo que estamos viendo aquí en este círculo, pues básicamente pudiéramos de alguna manera identificar varios aspectos, varias características o varios tipos de personas que componen esta comunidad. Entonces, empezando primeramente ahí con la cuestión del aquí del circulito celeste en la parte principal de arriba del círculo, vamos viendo aquí que se identifica a los sordos oralizados. Muchas personas comentan que los sordos son sordomudos, lo cual no es necesariamente así. Las personas sordas no hablan o no desarrollaron el habla precisamente porque no tienen o nunca han escuchado o no han tenido la oportunidad de escuchar palabra o sonido alguno. Entonces, esto ha generado en el habla de las personas sordas que no se desarrolle. Sin embargo, en algunas personas sordas que desde pequeños sus papás tuvieron la oportunidad de llevarlos a terapias de lenguaje, en base a esas terapias han podido desarrollar el habla. En el caso particular, un servidor, tenemos conocimiento y he convivido con personas sordas que hablan a lo mejor con algún poco de dificultad, no tan claro o muy claro, pero con algún detalle ahí que percibes tú que tiene un problema de lenguaje, por así decirlo. Pero no necesariamente es que sea el problema del lenguaje, sino más bien que tiene una situación auditiva y que a base de terapias ha podido desarrollar el habla, y por eso a ellos de alguna manera pues se les considera como sordos oralizados, que han podido desarrollar el habla, que incluso han podido leer, entender en este caso el español, nuestro idioma, como oyentes, escribirlo, leerlo, hablarlo, entenderlo, y bueno, pues de alguna u otra manera ha fluido mejor la comunicación mediante el uso de la voz y no tanto con el uso de la lengua de señas, aunque muchos de ellos han aprendido lengua de señas para poder también entablar una comunicación pues con parte de la comunidad sorda que sí se comunica mediante el uso de la lengua de señas. Entonces, dentro de la comunidad sorda existen también sordos oralizados o personas sordas que han desarrollado el habla a base de terapias. Posteriormente, aquí en el circulito verde color limón, en el lado izquierdo, perdón, derecho de su pantalla, ahí continuando con el siguiente círculo, vamos a ver a los sordos hipoacúsicos. Este tipo de personas generalmente tienen una audición limitada y que de alguna u otra manera está diagnosticada el nivel de audición que tiene en base a una audiometría. Obviamente esto realizado por un especialista, por un otorrino en este caso, que le indica a la persona cuánta capacidad de audición tiene en sus oídos.
y en base a esto pues poderse ayudar con auxiliares auditivos o aparatos auditivos que son muy comunes, de pronto que los podemos ver en algunas personas sordas que los utilizan detrás de la oreja o del cono auditivo. Esto para poder expandir mejor los sonidos y estar al tanto de los sonidos que se generan en su entorno. No quiere decir en la mayoría de los casos que las personas que utilicen aparatos auditivos estén entendiendo completamente la voz de una persona oyente al tratar de comunicar un mensaje, en este caso en el español. Porque a veces también por desconocimiento, muchas veces pensamos que las personas que tienen hipoacusia y que se ayudan con estos auxiliares auditivos, pues pueden entender claramente todo lo que nosotros podemos comunicar a voz cuando estamos tratando de tener una conversación con ellos. Entonces es importante recordar y que tomemos en cuenta que no por el hecho de que estas personas con hipoacusia o personas hipoacúsicas que nosotros los veamos con aparatos auditivos detrás de las orejas, quiere decir que nos puedan entender completamente y de manera clara todo lo que estamos diciéndole en una conversación a voz. Entonces solamente es importante que recordemos eso, los identifiquemos, generalmente ellos con sus aparatos auditivos detrás de las orejas, y también son parte importante dentro de la comunidad sorda. En ellos, algunos de ellos desarrollan el habla de manera natural por la poca percepción que tienen de la voz de otras personas, los sonidos y de las palabras que pueden entender y escuchar, y en base a eso desarrollar o copiar ciertas palabras y poder emitir este tipo de palabras en su propia voz. Pero no necesariamente quiere decir que puedan tener una conversación fluida como cualquier otra persona oyente o como un sordo oralizado, como lo veíamos y lo explicábamos hace ratito. Entonces, nada más para que los tengamos en cuenta, ellos también forman parte de la comunidad sorda, y en la mayoría de ellos también pues han podido aprender lengua de señas para comunicarse con aquellas otras personas sordas que solamente utilizan la lengua de señas para poder entablar una conversación con alguien más. Ahí en el siguiente circulito del lado derecho de su pantalla vemos en un círculo azul a los sordos unilaterales. Esto quiere decir que hay personas que pueden tener una discapacidad ya sea en el lado izquierdo de sus oídos o en el lado derecho de estos, unilaterales como tal. Hay personas, y a mí en lo personal también me ha tocado conocer gente que dice: yo de este lado derecho sí escucho muy bien, pero mi oído izquierdo está completamente muerto, no escucho nada ni con aparatos auditivos. O hay quienes sí pueden decir: yo del lado izquierdo escucho completamente bien, del lado derecho tengo baja audición y por eso me ayudo con un auxiliar auditivo para poder amplificar los sonidos. Entonces también de alguna u otra manera pues ellos son parte también de la comunidad sorda. Ellos por lo general sí desarrollan el habla porque por un oído han podido escuchar las palabras, entenderlas, saber los conceptos, sus significados, saber cómo se pronuncian las palabras, a veces con algún una ligera ahí, observación en cómo se escuchan sus palabras, en cómo las reproducen, pero por lo general fluyen muy bien en una conversación a voz, escuchan también muy bien de ese oído que funciona de alguna manera, y que con el otro se ayudan mediante un auxiliar auditivo, o cuando está completamente muerto el nervio auditivo, por así decirlo, pues no es necesario que se lo pongan, ¿verdad? O que lo utilicen como tal. Entonces ellos también de pronto les ha interesado por aprender lengua de señas para comunicarse con quienes sí necesiten hacerlo de esa manera. Y continuamos ahí con el circulito morado, ahí también del lado derecho. Aquí lo estoy mostrando con el mouse, no sé si lo alcancen a percibir. Y bueno, pues en este caso habla acerca de los intérpretes de lengua de señas. Nosotros como personas oyentes que fungimos como un puente de comunicación o un enlace comunicativo entre los oyentes y la comunidad sorda, pues también somos parte de esta comunidad. De alguna manera el intérprete ha sido una representación o una figura de representación también de esta comunidad. ¿Por qué? Porque generalmente la vemos en los noticieros, en eventos públicos, en eventos políticos, en obras de teatro, tal vez obras musicales, en conciertos, y la figura del intérprete por lo general, cuando así llega a ser, pues ahí está a la vista de la mayoría de la gente, en este caso obviamente con la idea de que la información que se está comunicando pues pueda ser transmitida a la comunidad sorda mediante el uso de la lengua de señas
con la figura del intérprete. Entonces, pues también de alguna u otra manera, los intérpretes de lengua de señas, quienes son en su mayoría oyentes que han aprendido la lengua de señas, pues lo hacen como una forma de trabajo, un enlace comunicativo para poder pasar y comunicación de una comunidad a otra, y pues forman parte también de esta comunidad de personas sordas y son de alguna manera representativos también de ellos. Y más abajo ahí en el círculo gris oscuro, pues vamos viendo a las personas sordas o implantadas que tienen un implante coclear. Estas personas por lo general las vamos a reconocer por una parte del auxiliar auditivo, pero luego también con otro aditamento que está pues unido a lo que es esta parte de la cabeza, ya que se ha hecho una cirugía, precisamente un implante coclear, para poder desarrollar la parte auditiva, para poder generar audición en la persona. Esto, bueno, pues obviamente está determinado por especialistas, por cirujanos especialistas en el oído, que indican a cierta edad del niño y si tiene la posibilidad de que sea candidato para que pueda hacérsele un implante coclear. Y de esta manera, a base de terapias de lenguaje, una vez que se ha hecho la cirugía, pues pueda desarrollar el habla también. No quiere decir necesariamente que, o milagrosamente, que después de que se haga el implante coclear, el niño va a hablar y va a escuchar claramente todas las palabras. De pronto también, en lo personal, he tenido la oportunidad de conocer personas con implante coclear que no necesariamente han desarrollado el habla completamente, esto por ausencia de esas terapias. Recordemos que este tipo de cirugías son muy costosas, hasta cierto punto pues riesgosas también. Si algo puede salir mal, pues el hecho de estar pues manobreando ahí con las cuestiones del cerebro, pues pudiera también luego posteriormente desarrollarse una deficiencia, una discapacidad motriz. Entonces, pues bueno, esto se lleva a base de muchas cuestiones de seguridad y con especialistas que pueden determinar si la persona es candidata o no para poder hacer este tipo de cirugías o implantes cocleares a la persona, y que, les digo, a base de terapias posteriores a la cirugía, de terapias de lenguaje, pues esa persona puede desarrollar el habla. Y bueno, pues también en este caso muchos de ellos han podido también aprender lengua de señas para poder comunicarse, aunque ellos puedan comunicarse en su mayoría mediante la voz, cuando así la han desarrollado. Y bueno, pues también forman parte de esta comunidad sorda. Posteriormente vemos aquí en este circulito color menta, ya más del lado izquierdo, en la parte inferior del lado izquierdo de su pantalla, en un circulito color menta, aquí verde menta, los sordos no señantes. Aquellos sordos que en su mayoría abundan dentro de la comunidad sorda, al menos aquí en nuestro país. Recordemos que aquí en México pues es un tema que de pronto no es muy tocado por nosotros, las personas, y que no, a veces incluso los mismos terapistas de lenguaje, y esto lo digo porque sé pues así de primera mano, de papás de niños sordos, que a veces los mismos terapistas de lenguaje les dicen: no le enseñes señas porque si no se va a hacer flojo y no va a querer hablar. Y bueno, una serie de situaciones ahí que de pronto ellos tienen en su propio punto de vista, y que esto ha generado que muchas personas sordas en sus primeros años de vida pues no puedan utilizar la lengua de señas, e incluso algunos ya en su etapa adulta siguen sin usarla, y que tampoco han podido desarrollar el habla porque pues las terapias de lenguaje cuestan, obviamente, ¿no? Que son algo pues que se requiere algo económico para poder llevarlas a cabo constantemente hasta que se llegue a ese punto en el que el niño ha podido o el joven ha podido desarrollar el habla. Pero cuando no es así, pues se quedan sin una y sin otra forma de comunicación. Entonces quedan como sordos no señantes, que de pronto utilizan señas caseras para poder comunicarse en su entorno familiar, pero que son muy propiamente conocidas como dentro de la familia, ¿no? O sea, hay ciertas señas caseras que ellos mismos se han inventado para darle significado a ciertos conceptos, ciertos objetos, pero que una vez que estas personas salen o están en el exterior, quieren utilizar estas mismas señas con otras personas que tal vez
desconocen estas señas caseras o esta forma de comunicación interna en la familia, y pues es cuando se empieza a generar una barrera de comunicación entre ellos, ¿no? Porque no hay una lengua de señas específica o unas señas específicas que puedan determinar un significado específico, sino que usan señas caseras y bueno, pues se determinan ahí como sordos no señantes, también dentro de la comunidad de personas sordas. Posteriormente, aquí en el circulito rosa del lado izquierdo de su pantalla, a mediación de la pantalla, vemos ahí el circulito rosa a los sordos bilingües. Esto quiere decir que son sordos que han podido aprender el español, a leerlo, escribirlo y la lengua de señas, ¿no? Como tal. Y bueno, pues hacen una fusión muy buena en ese sentido, porque tienen una buena interacción en el uso de la lengua de señas, pero también pueden comunicarse de manera correcta y perfecta con el uso del español, en este caso en el idioma que nosotros utilizamos aquí en México. Y bueno, pues también son parte de la comunidad sorda. Muchos de ellos incluso pueden desarrollarse y profesionalmente como maestros enseñantes, que han podido compartir sus conocimientos a otras personas sordas, que han podido ser maestros, que han podido ser incluso algunos médicos, o que han tenido un alto grado de estudios por este bilingüismo que existe en ellos, y que también en lo personal he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos, y bueno, pues han podido desarrollarse muy bien y han podido incluir muy bien dentro de nuestra comunidad de personas oyentes, teniendo buenos empleos, yendo a la escuela, porque desde pequeños pues bueno, tuvieron una excelente atención por parte de sus padres, los llevaron a terapias de lenguaje, les enseñaron tal vez algunas metodologías para aprender español, a leerlo, escribirlo, y también pues el uso de la lengua de señas, ¿no? Recibieron todo el apoyo y son parte también de la comunidad sorda, al menos en este aspecto. Vemos a unas siglas que en este caso son HOPS o HOPS, o como ya actualmente se les conoce también, OPAS, a los hijos oyentes de papás sordos, ¿no? Son personas oyentes que tanto papá como mamá son sordos y que nacieron en un núcleo en el que su primera lengua materna, pudiéramos decirlo así, que fue la lengua de señas, pero que ellos son personas oyentes, y de alguna u otra manera pues también la comunidad sorda los ha adoptado como parte de ellos, de esta comunidad, precisamente por el hecho de ser hijos oyentes de papás sordos. Muchos de ellos, en la mayoría de ellos, siempre pues como que el hijo mayor de esta familia de papás sordos regularmente es quien más se apega a la parte de la lengua de señas, quien funge de alguna manera desde pequeño como intérprete de ellos para muchas cuestiones, ya sea para cuestiones de salud, cuestiones laborales, el entorno social, no sé. Generalmente ellos pues se desarrollan, a veces no es el primero, a veces es el segundo, no necesariamente tienen que ser todos los hijos si es que llegan a tener varios, pero también en lo personal tengo la oportunidad de conocer varios HOPS o OPAs que pues se han sentido muy integrados dentro de la comunidad, algunos como intérpretes de lengua de señas, otros a lo mejor de lejitos, solamente por el hecho de decir que tienen papás sordos, que medio han aprendido la lengua de señas también. Le digo, no es una seguridad que el hecho de que seas hijo de papás sordos pues quiera decir que a fuerzas te tenga que gustar o quieras aprender lengua de señas, que tal vez pudiera ser el caso que sí, pero no en su mayoría, ¿no? Pero bueno, ellos también forman parte de la comunidad sorda, hijos oyentes de papás sordos. Y finalmente tenemos aquí en el círculo rojo, del lado izquierdo de su pantalla, en la parte superior, ya para terminar, a los sordos señantes, aquellos sordos que desde pequeños han tenido contacto con la lengua de señas, que han tenido contacto con personas sordas que saben mucho la lengua de señas, que han compartido con ellos mediante el uso de ella, y que de alguna manera u otra también la parte cognitiva de habilidades mentales ha podido desarrollarse de manera excelente, precisamente porque desde pequeños han tenido una forma de comunicación, entienden los conceptos que se utilizan en la lengua de señas, los aplican, los manejan, los enseñan a otras personas, y también los conceptos del español, entienden a veces muchas de las palabras, saben qué señas se llevan a cabo para esas palabras o conceptos del español, y tratan generalmente de compartirlos. Tienen habilidades muy desarrolladas precisamente por el hecho del uso de la lengua de señas o de haber tenido contacto con ella desde pequeños. Entonces, pues bueno, también los sordos señantes son parte de la comunidad sorda de nuestro país también.
Y bueno, pues estas son algunas de estas características. Tal vez estemos dejando de fuera algunas otras más, algunas otras personas, no sé, al menos estas son como las más sobresalientes que hay dentro de la comunidad sorda, de las que en lo particular un servidor y seguramente muchos de ustedes han podido tener contacto, interacción, que los han podido conocer, han podido interactuar con ellos. Y bueno, pues saber todo este tipo de características, quienes conforman la comunidad sorda, al menos aquí en México, es importante porque si nosotros tenemos alguna profesión, pues sabemos entonces cómo dirigirnos a esa persona. Si llegásemos a toparnos algún sordo oralizado, alguna persona hipoacústica, algún sordo unilateral, algún sordo con implante, algún sordo no señante, algún sordo bilingüe, un sordo señante, pues bueno, ya sabemos entonces más o menos qué características tienen ellos. A veces saben lengua de señas, a veces no, a veces saben español y lengua de señas, como lo hemos descrito en cada una de estas circulitos o características que componen la comunidad sorda. Esto nos va a ayudar para poder tener una mejor interacción con ellos. Si es que tú eres una persona oyente que apenas está aprendiendo lengua de señas o que ya sabe lengua de señas o que no sabe nada, bueno, esta información nos va a ayudar para poder saber cómo atender a esas personas si de pronto nos llega a dar la oportunidad de interactuar con algunos de ellos, ya sea en algún módulo de información o porque trabajas en el sector salud o porque eres maestro, psicólogo, nutriólogo, abogado, no sé. Ya sabrás tú más o menos ahí cómo poder interactuar con esa persona, si es en texto, si es mediante el uso de la lengua de señas, si es mediante el uso del habla. Y bueno, pues cada una de estas formas de comunicación seguramente podrá ser de mucho beneficio para poder tener una comunicación más clara, más entendible, más fluida con una persona sorda. Así es que bueno, pues te dejamos este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda esta información y que haya de alguna manera resuelto ciertas dudas que a lo mejor teníamos ahí sobre la comunidad sorda, ciertos mitos sobre ellos y quiénes son en realidad, quiénes componen la comunidad sorda. Al menos estos son algunos aspectos principales o sobresalientes de ellos y esperemos esta información te pueda ayudar mucho para que la puedas aplicar en tu día a día, si es que a ti te toca interactuar con ellos y puedas saber las características de cada uno de ellos. Así es que te dejamos con este video, esperamos te haya gustado. Si es así, dale un pulgar arriba, no olvides suscribirte a nuestro canal El Rincón de Molteni, activa la campanita gris que está aquí abajo, en la parte de abajo del video, dale ahí, activar todas las notificaciones para que te puedan estar llegando cada que subamos uno. También pues síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, estamos aquí en el canal a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Ayúdanos a compartir este video para llegar a más personas y poder nosotros recibir nuestra primer plaquita de los 100,000 suscriptores aquí en YouTube. Ojalá que así sea al menos en este año, que podamos obtener esta plaquita. Y bueno, todo esto es gracias a ti y al apoyo que les das. Y esperamos que estos videos te sigan siendo de mucha ayuda. Así es que nos vemos pronto. Chao, chao.